Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bendecida clase, unidos por Cristo. Nuevamente nos reunimos el día de hoy para poder reconocer algo importante en nuestras vidas y que es cómo el Señor hace todo. Y particularmente al hacer todo es porque tiene el control de todo. Y si tiene el control de las cosas que están a nuestro alrededor, ¿cómo no va a tener las cosas controladas y no va a tener el control de lo que pasa en nuestras vidas? Tomando en consideración, ¿no? Que Él creó todas estas cosas para nosotros. Para mí es una bendición poder verles nuevamente el día de hoy, domingo, y a su vez también poder entregar esta porción de la palabra que para muchos de nosotros se hace importante, ¿no? Entender qué es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Así que para eso le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia en el Salmo 22. ¿Ya? El Salmo 22 es un salmo de David, escrito por David, algunos años antes de Cristo, evidentemente. Y todos conocemos parte, ¿no?, de la vida de David. Nosotros vamos a leer el Salmo 22, vamos a leer desde el 1 hasta el 5, ¿sí? Versículo 1 al 5. Salmo 22, 1 al 5. Así que vamos a hablar de eso, lo que les señalaba en la introducción. Cómo el Señor hace las cosas y cómo el Señor también se revela a sus hijos que lo necesitan, porque Él tiene, y es una de las cosas que es súper importante que reconozcamos, ¿no? Que Él tiene el control sobre todas las cosas. Cuando tú sientas que el Señor está alejado de ti, te invito a que lo vuelvas a leer junto conmigo este Salmo 22. Va a ser un salmo de mucha, mucha bendición. ¿Lo tienes? Amén. Dice así la palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vamos a orar al Señor, así que te voy a pedir que tú inclines tu rostro, cierres tus ojitos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú te muestras a tu pueblo y a tus hijos. Y porque tú también obras de maneras que a veces nosotros insospechadamente creemos que son acciones o decisiones tuyas, Señor, que van en contra de nosotros o en una línea opuesta a lo que nosotros creemos, Señor. Por eso te pedimos que a través de esta palabra nosotros podamos entender de que si las cosas no salen como nosotros las hemos planificado o como nosotros hemos pensado que deben ser, es porque tú, Señor, tienes otra cosa preparada para nosotros. Al entender esto también quiere decir que entendemos tu voluntad, entendemos, Señor, tu propósito y entendemos también que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Ayúdanos a entender las cosas de la manera que a ti te place. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendita es la palabra del Señor, ¿cierto? El Salmo 22, versículo 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una frase que a usted le suena, ¿no? Le suena común, le suena habitual. ¿La ha escuchado antes? ¿Recuerda dónde la escuchó antes? Una de las traducciones de la palabra dice, Elí, Elí, lama sabactani, que es lo que precisamente señaló Jesús en el momento en que él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y le dice precisamente esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una frase que desde nosotros, desde la lectura, podemos entender que muchas veces los judíos, el pueblo de Dios, los israelitas en este caso, exclamaban. Y exclamaban esta frase cuando ellos se encontraban en periodos de dificultad. Nuestra vida está llena de dificultades. Su vida, chiquillos, y la mía está llena de situaciones complejas y situaciones que muchas veces no son las que nosotros esperásemos, ¿no? E incluso no tenemos incluso las cosas materiales que muchas veces anhelamos, ¿ya?
Nuestros padres no pueden acceder a ellas, nosotros no podemos acceder a ellas, y eso nos frustra, no nos incomoda, nos hace sentirnos mal, ¿no? Nos hace sentir rabia. Eh, y yo sé también que hay algunas personas que se sujetan precisamente de esta sensación de que Dios los ha abandonado para un día decidir no creer en Jesús, no creer en Él. Si Él no me ayudó, ¿por qué tengo que creer en Él? Y yo sé que hay pensamientos que abundan y sobreabundan, y una de las que hablamos la clase en vivo pasada, ¿no? Cómo nuestros pensamientos a veces no nos permiten poder darnos cuenta de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, que era en la clase anterior, ¿cierto? Ir y predicar el Evangelio a quienes lo necesitan, ¿no? Eh, y en este caso yo quiero retomar un poco ese tema, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado o nos ha desamparado? Muchas de esas exclamaciones, Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios me abandona, Dios no me ama, lo hacemos referencia muchas veces a acciones que son eh, o a situaciones que son bastante menos profundas de lo que significa ser lavado por la sangre de Cristo, ser hijo de Dios, y por cosas cotidianas, como les decía recientemente, ¿no? Eh, Porque no logramos obtener lo que deseamos, o porque no logramos una meta, o porque no se nos dieron las cosas para obtener aquella cosa que nosotros anhelábamos. Y ahí decimos constantemente, Señor, Señor, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Por qué, dice el versículo 1 después de eso? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué no has escuchado mis oraciones? ¿Por qué, a pesar de que he orado tanto para que mi mamá me entienda, para que mi papá me entienda, o para que mis padres dejen de discutir, o se dejen de maltratar, o se dejen de decir cosas? ¿O por qué tengo esta sensación, Señor, en mi corazón? Yo te he orado en reiteradas ocasiones y tú aún no me ayudas a sacarla. Esas son situaciones, queridos hermanos, que son tremendamente lícitas, pero a su vez también están llenas de una sensación de abandono, y la cual el enemigo utiliza para que nosotros podamos mantenerla. El otro día hablaba con con un amigo y hablamos precisamente de aquellas cosas que constituyen nuestra fe. Y déjame decirte algo, querido joven de la clase Unidos por Cristo. Nuestra fe no está sostenida en el éxito, en tu éxito. No está sostenida tu fe, o no debe estar sostenida tu fe en, en las cosas que lograste obtener. O tu fe no debe estar sostenida en lo exitoso o exitoso que tú puedes llegar a ser. La fe y nuestra fe está sostenida en Cristo. Porque ¿qué pasa cuando viene el momento malo? ¿Qué pasa cuando viene el momento incómodo? ¿Qué sucede cuando no obtenemos lo que esperamos? Nuestra fe empieza a flaquear. ¿Sabes? Cuando el Señor a través de su palabra nos permite evidenciar lo que sentía David, quiere decir que son sensaciones y son emociones y son situaciones que todos los seres humanos vamos a tener en algún momento. Vamos a tener a lo mejor alguna duda, o vamos a creer que Dios nos ha abandonado, o que Él no nos ha escuchado. Y si tú lo piensas y lo has sentido, no te sientas mal. A David le pasó. Pero lo importante es que si vamos a reconocer que también pensamos las mismas cosas que pensó David, también debemos sostenerlos de las mismas respuestas y de las mismas soluciones de las cuales se sostuvo David. Y aquí es donde parte lo interesante. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Frente a esta ausencia que David sentía en su entorno respecto de Dios, en esta ausencia o en este desamparo que David sentía por parte de Dios, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se dieron cuenta, no? ¿Lo leemos de nuevo? ¿Qué hacía David a pesar de que se sentía así? Lo voy a leer de nuevo. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo.
clamo de día, clamo de noche. ¿Qué creen ustedes que se refería con clamar? David, a pesar de sus sentimientos, de sus emociones hacia Dios, él oraba. Y mi pregunta hacia ti es esa. ¿Compartes esos sentimientos que David tiene hacia Dios, que de desamparo, de abandono? Pero tu respuesta hacia esa sensación, hacia esa emoción o hacia eso que ha provocado tu entorno, ¿tu respuesta ha sido la oración? Es por eso que yo creo que es importante que nosotros no nos tomemos ciertamente de aquellas cosas que nos convienen, sino que nosotros como hijos de Dios sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Debemos orar. Debemos orar. Y eso es así. No hay otra forma. David sabía que a pesar de lo que tenía en su corazón, él oró. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es lo que les pasa a los varones, a sus padres, a las damas, ¿cierto? A sus madres, a las mujeres, al ministerio femenino, a los hombres del ministerio de varones, a las hermanas que están incluidas en el grupo de oración, a las familias, a los jóvenes, a los niños? Todos y cada uno de ellos, cuando sienten que Dios no escucha, que Dios no responde, se piensa inmediatamente que Dios nos ha abandonado. Y si nosotros mantenemos ese pensamiento, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y tenemos dos opciones frente al desamparo que podemos llegar a sentir de Dios o frente a esta soledad que podemos sentir respecto de Dios o de esta situación en la cual yo le he pedido algo a Dios y Él no me lo ha dado, otorgado, o cuando las cosas no se dieron como yo quería. Tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Esas opciones son las siguientes. Una es hacer lo que decía David. A pesar de su sensación, a pesar de sus emociones, David oraba de día y de noche. Y la otra opción, y la otra opción es sentirte indigno, dejar de orar, pensar que estás lejos de Dios y comenzar a actuar de forma a lo mejor ajena a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces tienes las herramientas en tus manos, horas de día y de noche para que Dios te dé una respuesta, o tienes la opción de entristecerte, sentirte lejos de Dios y culpar a otros probablemente de tu estado. Que el pastor no me llamó, que el líder de jóvenes no se ha comunicado conmigo, que mis maestros, y así una y otra vez van aumentando los responsables. Y la última persona a la que uno responsabiliza frente a estas sensaciones es a uno mismo, que es el que las siente. Entonces tienes dos opciones de reacción. O haces lo que tienes que hacer, o hacemos lo que tenemos que hacer, que es orar y buscar de Él, o frustrarnos y alejarnos de lo que sabemos que no podemos alejarnos. Muchas veces esa sensación que uno tiene de lejanía con Dios es porque uno la ha incitado, porque tú has provisto de acciones que te alejen de Dios. Dios no se quiere alejar de ti, Dios quiere estar contigo. Nada, dice la palabra, nos separará del amor de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes que tener eso súper, súper claro. Si tú te sientes alejada de Dios, que Dios no te escucha, que Dios te desampara, no es porque Dios quiera hacerlo, es porque nosotros hemos allanado el camino en dirección opuesta a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. A pesar de que David se sentía desamparado y que Dios no escuchaba su oración, él le dice: Dios mío, he orado de día y no me respondes, y de noche también he orado tanto que ni siquiera he podido descansar. Pero fíjense lo que dice el 3, lo que le llevó a darse cuenta en este proceso de oración. Pero ¿sabes qué, Señor? Le dice en el 3: pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel.
El 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. A pesar de que él se sentía, cierto, tremendamente desamparado, hacía lo que tenía que hacer, oraba y buscaba de él, buscaba de Dios. Y en esta oración, el Espíritu Santo le reveló una verdad que tú y yo sabemos, que Dios es santo y Dios sabe lo que hace. Ora, joven, ora, señorita, oren para que el Señor quite eso que está en tu corazón, que no te hace reconocer el valor que tiene Dios en tu vida. No tomes el camino de alejarte de Dios. Mientras más triste te encuentres, oblígate o esfuérzate por buscarle más. Hemos visto cómo ciertas situaciones que han sucedido en nuestra vida han hecho que nosotros tomemos un camino que no corresponde, o decisiones que no corresponden, o actitudes que no corresponden, y que nos hacen pensar de que Dios no ha hecho las cosas de la manera que corresponde o de manera correcta. Pero ¿sabes lo que dice aquí? El 3, David reconoce y dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tú que estás en medio de todo lo que hace el pueblo de Israel. Dice, en ti esperaron nuestros padres, tus padres creen en Cristo y ellos han esperado en Dios, cópiale el ejemplo, ellos han esperado, ellos se han esforzado, ellos han perseverado. Copia el ejemplo que te dan tus padres. Y si tus padres a lo mejor no son cristianos, o a lo mejor son cristianos y nos han sido un buen ejemplo, independiente de aquello, tú debes honrarles, debes bendecirles, pero eso no quita de que tú sepas lo que debes hacer. Tú ya eres una persona en crecimiento, una persona grande que tiene la capacidad de darse cuenta de las cosas. Y tú sabes perfectamente cuando las cosas en nuestro hogar no están funcionando bien. Pero eso no quiere decir que tú no sepas lo que debes hacer. Porque a lo mejor no lo han predicado nunca. Nunca te lo han predicado. No lo has leído nunca. Pero tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer porque el Espíritu Santo te lo ha revelado. Tú sabes que tienes que orar. ¿Qué es lo primero que piensas cuando estás en dificultad? Oremos. ¿Por qué el Espíritu Santo te empuja a orar? Porque es la forma en la cual Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Y es a través de la oración que David se da cuenta de que Dios es santo. Y tú dices, oye, pero si eso yo nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos. Cada culto el pastor nos hace levantar las manos y decir, gloria a Dios para siempre. Santo, santo, santo eres tú, Señor. ¿Cierto? Eso lo hemos dicho, pero entenderlo, comprenderlo de la forma que ahora David lo está entendiendo, esa es la diferencia. A pesar de que se sentía desamparado, perdón, a pesar de que sentía que Dios no escuchaba sus oraciones, él, en medio de la dificultad, se dio cuenta de que Dios es santo y que habita entre las alabanzas de su pueblo, que habita en el pueblo, que habita para su pueblo. Y luego dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Tienes dudas de la existencia de Dios? ¿Tienes duda de lo que Dios puede hacer en tu vida? Anda y pregúntale a tus padres, papá, mamá, ¿alguna vez el Señor te ha mostrado su gloria? ¿Te ha mostrado lo santo? ¿El Señor alguna vez te ha librado de algo? Anda, pregúntale ahora, en este instante, luego de que termine la clase. Anda, pregúntale a tu padre o a tu madre o a tus hermanos mayores. ¿Tú has sentido alguna vez que Dios te ha librado de algo? Y no me cabe la menor duda de que ellos tienen muchas experiencias que nos relatan y nos demuestran que Dios nos ama, nos bendice, nos guarda y nos escucha. El 5 dice, y refuerza la idea del versículo 2, ¿no? Ellos clamaron a ti. ¿Quién clamaba de día y de noche? David. Y se recordó que sus papás, sus antepasados, ¿no? Su familia también clamó. Y cuando ellos clamaron, ¿qué dice en el 5? Fueron librados. ¿Por qué? Y aquí está la diferencia. Y aquí está lo distinto. El pueblo también se sentía esclavo. El pueblo también clamó.
David se sentía desamparado. David también clamó. Pero miren lo que dice el 5. Confiaron en ti. ¿Confías en el Señor? Así como confías a lo mejor en mí, o a lo mejor en otro maestro, o en tus amigos. ¿Confías de esa forma en Dios? ¿Tienes esa confianza en Él? Debiésemos desarrollar esa confianza en Él, ¿o no? Debiésemos empujar nuestra vida a hacer una vida, vivir una vida en confianza con el Señor, confiados de Él, de que a pesar de lo que vivimos, el Señor va construyendo y reconstruyendo todas aquellas cosas que para ti o para mí pueden ser malas o pueden verse de manera equivocada. Dios te ama y si no te habla es porque Él quiere que escuches. Pero la única forma de que nosotros le podemos escuchar es a través de la oración. Pero una oración confiada, una oración con confianza. El Señor te va a escuchar, el Señor te va a responder si tu oración es una oración sostenida en la confianza hacia Él. Confía en el Señor y todo lo que está sucediendo a tu alrededor, el Señor lo puede transformar. Pero recuerda, y esto es algo que tengo que decírtelo, si tú tomas la otra dirección de no orar, de no confiar en Él, hay castigo eterno para aquellos que no están sostenidos en el Señor, aquellos que no hacen vivo su amor por Cristo. Hay un juicio para aquellos que no lo hacen. Y Cristo está cerca y no es tiempo de perder, joven. Sé que a lo mejor Dios no está de moda, Jesús no está de moda, Jesús a lo mejor no está representado en tu vestimenta, a lo mejor en tu corte de pelo o en tu forma de hablar, pero hay una convicción que tú debes tener, que Cristo te ama. Y si tú no le retribuyes como corresponde aquella promesa que tú hiciste, aquella promesa que tú hiciste de reconocerle en tu corazón, si tú no eres consecuente con aquello, para esas personas que no obedecen y que no actúan conforme a lo que Cristo ha determinado, hay un juicio. Dios te ama profundamente y Él quiere a toda costa, ha hecho todo para que tú te evites ese juicio. Pero si ya Cristo no fue suficiente, no sabemos qué más puede serlo. Confía en el Señor, Él te librará, Él te escucha, Él te oye, Él te librará, pero solamente si tienes un corazón confiado. Confía en el Señor, de verdad confía. El Señor hará y hará de manera perfecta. Recuerda que Él tiene un propósito para tu vida y ese propósito se debe cumplir. Dios no nos ha construido, ¿cierto? Todo esto. Él no ha permitido que tú nazcas para que tu vida no tenga sentido. Confía en Él y Él va a transformar tu corazón y tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga. Así que ora harto, a pesar de cómo te sientes, porque el Señor se va a revelar a tu vida. Así es. El Señor lo dice. Él se revelará a tu vida. Amén. Espero hayas podido entender aquello que he tratado de expresarte en estos versículos. Pero lo más importante, confía en el Señor, no te rindas, no te rindas. Ora y ora confiadamente. Vamos a orar al Señor para finalizar la clase, ¿te parece? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias por recordarnos que debemos, a pesar de las circunstancias, buscarte y clamarte de día y de noche, pero no un clamor estéril, Señor, sino un clamor lleno de la presencia y de confianza hacia ti. Señor, nuestra vida necesita de ti, nuestro tiempo, nuestro espacio necesita de ti. Padre, necesitamos de ti. Y la única forma en la cual nosotros podemos esperar una respuesta es a través de una comunicación contigo, la cual se hace y se realiza a través de la oración. Necesitamos orar, necesitamos buscarte y necesitamos confiar. Ayúdanos, Señor, a ser hijos confiados, a ser hijos que estén llenos de tu presencia, a ser hijos llenos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, como jóvenes, como iglesia, Padre, a buscar de ti confiadamente. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor hacia sus hijos. Bendice a cada joven y señorita
que puede llegar a ver este video, bendice sus hogares, bendice a sus familias. Bendice, Señor, lo que ellos hacen. Si están de vacaciones, Padre, bendice su retorno. Si van de vacaciones, Padre, bendice su ida y su regreso. Donde ellos estén, Padre, independiente de la motivación de su salida, ellos son tu reflejo, Padre. Y ellos deben demostrar en todo ámbito de cosas, Señor, que son tus hijos y te aman. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande. Estamos en contacto ya para las próximas eh, clase presencial, que sería el día 23, ¿sí? El día 23 es la próxima clase presencial, así que vamos a estar en comunicación todo este tiempo para recordarles eh, que debemos asistir, ¿ya? Y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperen mi mensajito de día lunes, ustedes saben, para que podamos bendecir la semana. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga.